buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos en este momento a iniciar la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial, una vez más, oh Dios, te doy las gracias por este día, por la vida, por el privilegio, Señor, de predicar tu palabra. Padre, invoco tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo. Y te ruego, mi Dios, que así como has enseñado a mí, así enseñes e instruyas a cada uno de los que tú escogiste, que tú elegiste para que escuchen el mensaje de esta tarde. Bendice sus vidas y pone una mente receptora para que, oh Dios, todo consejo sea dado a través de tu Espíritu y sea recibido a través del Espíritu que está en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, enséñanos, Padre, instrúyenos para poder perseverar y caminar de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Padre, gracias. Gracias por esta tarde y gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, que la vamos a presentar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos. Allí en el libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 1 al 2. Se los voy a leer y dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Saben que los expositores bíblicos han llegado a la conclusión de que este mensaje es un mensaje de carácter evangélico, o sea, es un mensaje evangelístico, con un llamado para todos, sin acepción de personas. Pero hay que tener una necesidad, porque dice a todos los sedientos. Hay que tener esa necesidad, esa sed espiritual para poder tomar del agua de vida que es Jesucristo. Esta tarde vamos a hablar de un tema, el cual es un tema muy interesante, amados hermanos, porque los nutriólogos dicen que uno es el resultado de lo que se alimenta. Ahora, mi propósito no es traerle una cátedra de nutrición, aunque a algunos nos caería bien, ¿verdad? Pero sí voy a hablar qué hacer para contrarrestar la desnutrición espiritual y cómo nutrir al ser interior que está en nosotros. Repito, ¿qué hacer para contrarrestar? Porque, amados hermanos, nos encontramos, caminamos, platicamos, pero si nos pudiésemos ver espiritualmente, muchos de nosotros estamos careciendo de esa nutrición espiritual. Por eso hay quienes dicen que la iglesia está pasando por un proceso, no todo, pero está pasando por un proceso de desnutrición, anoréxico, porque muy poco se alimentan, muy poco se nutren en sí de la palabra. Por eso el versículo 2 es bien interesante, porque tiene una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En una versión moderna, fácil de entender, dice: no vale la pena ganar dinero y gastarlo en comida que no quita el hambre. O sea, usando unos sinónimos, podríamos describir en comida que no nutre, en comida que no fortalece. Pero hoy me voy a enfocar
enfocar en tres cosas, amados hermanos, que están dañando la nutrición espiritual. Y les recomiendo, no pierda de vista este pensamiento. ¿Qué pensamiento, pastor? Que usted y yo somos lo que comemos. Quédese con eso. Porque lo primero que voy a hablar en esta tarde es que para contrarrestar la desnutrición espiritual hay que cuidar lo que pensamos. Así como lo oye. Proverbio 23:7 dice: porque tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. O sea, que nosotros reflejamos lo que somos de acuerdo a lo que pensamos. Si no ve usted le presentan a una persona o usted ve a determinada persona, se forma un concepto sin haberla conocido, sin haberla tratado, y aquí en su mente está pensando: esa persona me es sagrada, pero no la ha tratado, y va a reaccionar de acuerdo a lo que está pensando. Porque si se la llevan y se la presentan, o le presento a fulano de tal, o le presento a fulana de tal, pero como usted ya lo vio y pensó aquí en su mente, tiene el concepto diferente, entonces usted va a reaccionar de la manera en que está pensando, y probablemente cuando se lo presenten, usted hasta de mala gana le va a decir: oh, hola, ¿cómo está? Pero si fuese otra persona que cuando usted lo ve le agrada, se abalanzaría a decirle: hola, ¿cómo está? Mire, yo soy fulano de tal. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, amados hermanos, nos dicen, nos dirigen hacia dónde debemos de caminar. Por eso cuando el proverbista dice: porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, somos el resultado de lo que estamos pensando. Dicho de otra manera, nuestras acciones son motivadas por nuestros pensamientos, lo que le decía. Si usted se forma un concepto de la persona, usted va a accionar de la manera en que está pensando. Y por eso Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, los chismes, los complejos de inseguridad, los complejos de superioridad. ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué llegaron estos pensamientos a nuestro corazón? Porque todo esto sale del corazón. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? La respuesta está en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque le estamos dando más énfasis o más importancia a las obras de la carne que a los frutos del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. 1 o 2. Y la pregunta válida es, entonces, ¿de qué fuente nos estamos alimentando? ¿De qué fuente nos estamos alimentando? Y ese es el tema del mensaje. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué se alimenta usted? Recordemos, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de qué fuente nos estamos alimentando, de la fuente de la carne o de la fuente del Espíritu. Porque mire, los que piensan en la carne piensan en mentir, en engañar, piensan en fornicar, piensan en adulterar, piensan en criticar, piensan en juzgar. Pero los que piensan en el Espíritu
piensan en orar, piensan en meditar en la palabra, piensan en perseverar, piensan en consagrar su vida a Cristo y servirle al Señor. Y Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la versión moderna dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de tu vida. Amados, necesitamos educar nuestra mente y alimentarnos espiritualmente. Necesitamos alimentar el ser que tenemos dentro, pero alimentarlo espiritualmente a través de la palabra. Por eso decía, la falta de nutrición espiritual radica en que muchas veces pocos cristianos son los que dedican tiempo a la meditación de la palabra. Otros se conforman únicamente cuando llegan a leer o a escuchar la palabra, cuando llegan al templo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, porque nosotros somos responsables de nosotros mismos y tenemos que darle cuentas a Dios. Por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual y dejemos de cultivar los malos pensamientos o los pensamientos negativos, porque ahí radica la falta de nutrición espiritual, en que poco oramos, poco leemos la palabra. Por eso, el que piensa en la carne se preocupa mucho por las cosas de la carne, desconfía de los demás y piensa: oh, a lo mejor me va a engañar, o a lo mejor me va a dejar, o quizás no le agrada, o quizás no le caigo bien, o a lo mejor tiene otro. ¿Por qué tenemos que pensar así? Porque estamos dedicando el tiempo a las obras de la carne, le estamos dando la atención que no merita a las obras de la carne y no a los frutos del Espíritu. Tenemos que reeducar nuestra mente, amados hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados de un reino de tinieblas donde todo era negativo, donde todo era malo, y ahora estamos en un reino de luz donde todo debe ser positivo, transparente y cristalino. Hemos sido trasladados nosotros de un reino a otro. Antes nos gobernaba el príncipe de Persia, ahora nos gobierna el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios, dijo Pablo, está en vosotros. Por eso cuando Dios le dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, no le estaba preguntando ni sugiriendo, le estaba ordenando. ¿Por qué? Porque la base para que usted y para que yo contrarrestemos la falta de nutrición espiritual radica en podernos defender con la palabra de Dios. Por eso vine a decirle en esta tarde que debemos de tener cuidado, que debemos de alimentar el hombre interior. Martín Lutero dijo una cosa: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. En palabras simplificadas, no podemos evitar que vengan malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se alojen en nuestra mente. He ahí el rema, he ahí la presencia del Espíritu de Dios. Cuando vienen los dardos a atacarnos, nosotros tenemos que usar la espada que es la palabra, porque el Espíritu baja en nosotros, a nuestra mente, aquellos versículos con los que nosotros podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Porque no es lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades de los ángeles.
Pero si no hay palabra en nosotros, ¿cómo podremos nosotros defendernos? ¿Cómo podremos nosotros resistir a los dardos del enemigo? La segunda cosa, ¿cómo podemos nosotros alcanzar una nutrición espiritual? Contrarrestar la desnutrición que hay por medio de lo que miramos. Génesis 3:10. Porque, mire, ¿qué es lo que mira usted? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Porque déjeme decir que lo que nosotros veamos o miremos nos va a hacer reaccionar. ¿Ok? Vea, la Biblia dice que no. Cuando el tío Abraham le dijo, ¿sabes qué? Los pastores están peleando entre sí por el agua. Tenemos que separarnos. Tú elige a dónde quieres irte y yo voy a ir al lugar contrario. Y vino Lot y vio la llanura verde, una tierra productiva que estaba al lado del Jordán, cerca de Egipto, una tierra buenísima. Y ahí viene, no todo lo que brilla es oro. Lot dijo, aquí me voy. Y se fue rumbo a la llanura. Y dice la Biblia que poco a poco fue moviendo sus tiendas de campaña hasta que entró a Sodoma. El ver la llanura fue su desgracia. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está viendo usted, amado hermano? ¿Qué estoy viendo yo? David, dice la Biblia que David, por eso vean, la ociosidad es dañina. El hombre o la mujer ocioso termina sucumbiendo. Porque dice la Biblia que David subió a la terraza del palacio, vio a una mujer hermosa bañándose y terminó adulterando. Él vio el fruto prohibido y terminó desobedeciendo y pecando a Dios. La Biblia dice que Dina, la única descendiente hembra del patriarca Jacob, abandonó el campamento para ir a Siquem y conocer a las mujeres de la ciudad. Querían ver, querían mirar a las mujeres, lo hermosa que era. Y dice la Biblia que terminó siendo violada, porque quiso ir a ver lo que no tenía que mirar. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Mas el diablo, amados hermanos, ha transversado lo bueno que Dios hizo para el hombre. Vamos a este tema. Usted sabe que en el internet es de gran ayuda, pero también es mala influencia. Porque la internet se ha convertido en un vertedero. ¿Sabe qué es un vertedero? El lugar a donde van todos los camiones y tiran la basura que recogen en la ciudad. Eso es la internet. Y muchos miran, y lo que miran va en sus pensamientos. Algunos les gusta la pornografía, algunos el adulterio, algunos la fornicación, porque hay para elegir. Y vea que es un mal tan dañino que aunque usted no lo tenga, cuando usted entra a YouTube para buscar referencias, para buscar mensajes, para buscar historia o para tomar concordancia, usted rápido, cuando usted entra, le brincan cuadritos al lado derecho, le brincan cuadritos.
que si usted le hace clic, se embarcó. Y hay que estar quitándolo, porque no se pueden quitar. Porque no es que usted o que yo los ordenemos, están allí porque es un contrato que ellos han firmado con YouTube. Para cuando usted entra, le muestran la carita de una muchacha que casi virgen se ve. Y cuando el hombre empieza con la lengua de fuera y le hace clic, ahí estuvo. Es dañino, tiene desventajas. Y hay gustos para todos. Pero el diablo ha puesto en muchas personas el síndrome del sopilote. ¿Sabe cuál es el síndrome del sopilote? El sope es aquellos animales negros que comen carroña, que comen pudrición, que comen cuerpos descompuestos. Y eso es lo que muchos cristianos miran en la internet. Ay, pastor, pero esa es una acusación. Se lo digo con convicción y se lo digo con autoridad. Porque yo conozco, no 3, no 4, varones. ¿Ok? Tienen el síndrome de sopilote. Ahora, ¿de qué nos estamos alimentando, amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos percibiendo con nuestros ojos? Se ha dicho que los ojos son la ventana del alma porque son la fuente del deseo. Y Mateo 6:32 nos dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, es nuestra fuente de deseo, nuestros ojos. Y cuando nosotros vemos algo que nos atrae, que nos gusta, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Por eso Mateo está en lo cierto. La palabra no miente. Si nuestro ojo está corrupto, nuestro cuerpo se va a contaminar. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos mirando, amados hermanos? Nosotros podemos hacer tantas cosas. Yo puedo cantar en la congregación donde me congrego. Yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo predicar allá. Yo estoy predicando acá. Pero la pregunta es, ¿qué veo yo cuando estoy a solas aquí en mi casa? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué ven los suyos? Cuando no hay nadie, aparentemente, pero Dios sí. ¿Qué ven sus ojos? Varones, ¿qué ven sus ojos cuando se encierran en el cuartito? Y la esposa llega a tocarle la puerta y le hacemos así. Cerramos la tableta, cerramos la computadora. ¿Qué estamos viendo? Porque déjeme decirle, no es lo que nosotros hagamos o lo que nosotros veamos, sino lo que hacemos. O sea, como digo, yo puedo hacer tantas cosas, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy mirando cuando yo estoy a solas? ¿Qué miran mis ojos? Recordemos que somos lo que miramos. Porque de eso nos alimentamos. Y tarde o temprano caeremos rendidos en aquello que deseamos, porque es de lo que nos llenamos. Se lo repito para que vea que de poeta y loco todos tenemos un poco. Somos lo que miramos porque de eso nos alimentamos, y tarde que temprano caeremos rendidos en aquello que deseamos, porque de eso nos llenamos. Quiero decirle esto, amado hermano. Vean, cuando, basándome en la internet, cuando la pornografía estaba restringida,
bajaban la aplicación y decían: le ofrecemos 3 días de pornografía gratis. Y los psicólogos han determinado que solamente 3 días necesita la persona para volverse adicto, para engancharse. 3 días, como los vendedores ambulantes de droga. La primera vez se lo regalan. Cuando quieren conquistar a alguien para que sea su cliente, le regalan la primera. Al siguiente día le regalan la segunda. Al tercer día le regalan la tercera. Después de eso le dicen: ahora comprala. Pero como ya la probó y ya le gustó, entonces la compró y se enganchó. Porque es una adicción. La internet es una adicción que si nosotros no la podemos gobernar o usar, estamos perdidos. Porque nosotros podemos entrar: oh no, pastor, pero es que yo en la internet busco referencias bíblicas. Sí, pero muchas veces hay hermanos que antes de entrar a la referencia bíblica buscan y se echan un taco de ojo en YouTube. Porque es lo que vende, porque es lo llamativo. Miren, este tema es profundo, está destruyendo matrimonio, le está robando al hombre como a la mujer. Porque las mujeres están en su alcoba durmiendo o descansando esperando a su esposo. Y el esposo, embelesado, llenándose de basura, comiendo basura y pudrición como el sobre. Por eso Dios dijo: sea el matrimonio sin mancilla. Porque hay varones que van a la alcoba, toman a su esposa con la imagen de lo que acaban de ver en el internet. Están amancillando la relación íntima con su mujer. Conocí a alguien que se divorció de su esposa con sus trillizos, porque la esposa esperándolo en la alcoba. Pero cuando la esposa un día vio que ya era demasiado tiempo, y lo encuentra y abre la puerta del estudio, estaba vivo y a todo color, con una mujer colombiana allí en la computadora que le estaba haciendo micos y pericos, y él con el traje adámico correspondiente. Como dije, el diablo ha transversado lo bueno que Dios hizo para el hombre. Pero si nosotros que tenemos el Espíritu de Dios debemos de contrarrestar, porque eso ha debilitado la iglesia, eso ha debilitado y ha puesto una desnutrición espiritual en muchos cristianos. Cuando estaba en Nueva York, le rentamos a una pareja, un matrimonio que tenían 2 niños. Y eran de Biblia, iban a los estudios, iban a los domingos servicios, fieles, pero a los 2 años tuvieron que moverse de estado. Cuando voy a limpiar el apartamento, había una pila de revistas pornográficas, y eran de los cristianos brincones, de los que dicen gloria a Dios, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, y la mujer agarraba una revista y el hombre agarraba otra revista, y se saciaban así. Como hoy en día muchos hombres que dejan a su mujer en el cuarto y prefieren saciarse ellos mismos con la basura que comieron. Es allí, hermanos. Tenemos, amados hermanos, que darnos cuenta que es cancerígeno, porque daña nuestro cerebro, daña nuestras células. Tenemos que tener conciencia qué estamos mirando. Y la tercera cosa, ¿qué es lo que estamos oyendo? Job capítulo 34, versículo 3 dice:
porque también, vea, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. O sea, que me está dejando saber de que aún por medio de los oídos nosotros nos alimentamos. De acuerdo al tema de la gastronomía, hemos escuchado que nosotros comemos por los ojos, ¿verdad? Refiriéndose a qué? A que cuando le ponen la comida, le sirven la comida y lo llaman y le dicen: fulano, ya está la comida. Usted llega, o la persona llega: ah, no, eso no me gusta. Pero nunca lo ha probado. Pero dice: no me gusta. Y la esposa le dice: pero mira, probalo, que lo hice con mucho cariño, lo hice para ti, probalo. No me gusta. Y ahí queriendo, empieza a meter el dedo y empieza a probar. Se termina la comida y después quiere más. Eso es lo que conocemos. Pero Job nos está mostrando otra faceta por medio de la cual usted y yo podemos alimentar, podemos comer. Ahora, cuando Job dice: el oído prueba las palabras, me recordé cuando hace años, cuando estaba en Nueva York, cuando viví en Nueva York, brinqué a Colombia. Allá me fui a vivir al barrio Kennedy, en la ciudad de Pereira, donde muchas mujeres no les gusta decir de dónde, cuando son de Pereira no les gusta decir de dónde son, porque tienen un dicho mal dicho. No todas las mujeres son así, pero tienen ese dicho. ¿De dónde es usted? De Pereira. Ah, usted es de las que le dicen siéntese y se acuesta. Un dicho mal dicho, porque no todas son así. Pero viviendo, cuando llego a Pereira, estábamos en una reunión y luego me dijeron que dijera algo acerca de mi experiencia. ¿Qué pasó? Después que termino de hablar, me dice: Ave María, hermano, usted habla bien sabroso. Y sale el otro: sí, hermano, usted habla bien sabroso. Y así sucesivamente. Le pido a un intérprete ahí, o sea, que me dijera que me estaban diciendo, porque yo no conocía esa palabra. Y lo que me estaban diciendo era que todo lo que había dicho era dulzura para sus oídos. O sea, de que ellos estaban viendo de que yo tenía dicción, que tenía fraseología, que tenía fluidez de palabra. Entonces lo que yo estaba comentando era dulce para sus oídos. Por eso cuando Job dice que el oído prueba las palabras, o sea que nosotros aún por los oídos podemos deleitarnos, ¿cierto? Y Primera de Pedro capítulo 2 dice: desead como niños la leche no adulterada para que crezcáis. La pregunta es: ¿de qué ubre usted está mamando? ¿De qué leche usted está tomando? Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de leche estamos ingiriendo? Porque les digo esto, de acuerdo a Éxodo capítulo 2 versículo 10, usted recordará la historia de Moisés, cuando la madre lo puso en una canastita y lo dejó allí en el río Nilo, y llegó Miriam y lo empujó para tener cuidado de él, hasta que Miriam vio de que la princesa egipcia lo toma. Ellos se dieron cuenta de que Moisés era hebreo, que era recién nacido. Entonces dispusieron
buscar una nodriza para que lo amamantara. Ahora la pregunta es, ella era egipcia y le buscaron nodriza. ¿De qué leche tomó Moisés? ¿De la egipcia o de la hebrea? Ahora le pregunto yo a usted, ¿de qué leche está tomando usted? ¿De la egipcia o de la hebrea? ¿De qué leche estamos tomando? Porque si usted está tomando del internet, la basura que sale del internet, usted está tomando leche egipcia. Y si está tomando leche egipcia, se va a nutrir con leche egipcia. Y usted va a hablar como los egipcios. Usted se va a comportar como los egipcios. Usted va a ser como los egipcios, impíos. Pero si buscamos la leche hebrea, nos vamos a nutrir y vamos a nutrir el ser espiritual que está dentro de nosotros. Por eso, esta es la fuente de vida. Esta es el agua de vida. De aquí es donde mana, de este manantial, mana la leche que usted y yo debemos de procesar y debemos de tomar día con día. Porque hay cristianos, amados hermanos, aunque usted no lo crea, hay cristianos que se siguen alimentando de la leche egipcia. Y por eso viven corruptos. ¿Quién lo está alimentando? ¿A quién está usted escuchando? Bien, hay alimentos que solo dan gusto al paladar, pero no nutren. Por ejemplo, una pizza. Usted se come una pizza con un vaso con Coca-Cola y con cubitos de hielo. Ave María, diría el colombiano. El puertorriqueño diría, ay virgen. Un vaso con Coca-Cola con cubitos de hielo a esta temperatura que sobrepasa los 110 grados ahí en Nueva York. ¡Ay, bendito! Pero nutre, no nutre. No le nutre. Otro alimento. ¿Quiere saber cuál es el otro alimento? El chisme. La gente chismosa come de ello, pero no se nutre, porque su comida solo le da gusto al paladar, o sea, solo le da gusto a la lengua. Y el libro de Proverbios 8:8 lo respalda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En otra versión dice, los chismes son como golosinas que solo sirven para dar gusto al paladar. ¿Ha escuchado usted el dicho ese que dice, el chisme no mantiene, pero entretiene? Y muchos creyentes se entretienen de ello y están descuidando el aceite de sus lámparas como las 5 vírgenes insensatas, que cuando venga el esposo van a tocar la puerta porque están vacías, más de basura que del espíritu. Amados, es tiempo que reflexionemos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted ve en la internet es saludable espiritualmente para su vida ni para su familia. Vean, algunas características del chismoso. No se le puede confiar nada, porque todo lo cuentan. Aunque hay algunos de que dicen, no hermano, usted dígame lo que sea, que yo soy una tumba. Pero no le dicen que es una tumba abierta. Yo conozco a alguien así, ahí tocó, que dice, yo soy una tumba, pero abierta, porque todo se le escapa. Amados, el chismoso destruye con su boca la imagen de los demás.
Y no le importa, ¿sabe por qué? Porque como él no puede brillar, entonces quiere opacar lo que brilla. Por eso Proverbios 11:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Debemos de tener cuidado, amados hermanos. No importa que sea su tío, su pariente, su primo, su hermano en la sangre, su hermano en la fe. No importa. Si viene a usted y empieza como la chilindrina, dígale: no soy basurero. Porque déjeme decirle, usted tiene que ser realista. Usted, sus oídos no son basurero. No son basurero. Yo sé que este mensaje no va a ser popular, pero la retórica es: ¿de qué nos estamos alimentando? Mire, ¿quiere saber usted cuán temeroso es usted de Dios? Usted y yo queremos saber cuán temerosos somos de Dios. Cuando estamos solos, ¿qué miramos? ¿Qué escuchamos? Queremos tener una vida fortalecida en el Señor. Alimentémonos de la palabra. Usemos filtros espirituales en lo que pensamos, en lo que comemos y en lo que escuchamos. Porque de eso es lo que nos alimentamos. Y recuerden, sus oídos no son basurero municipal, amado hermano, para que cualquiera venga y tire la basura en usted. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuide sus oídos, cuide su mente, cuide lo que come, porque usted es lo que usted consume. Aléjese del chismoso. Aunque sea su pariente o su hermano en la fe, aléjese. Dígale: cruz, 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 que se vaya el diablo y venga Jesús. No, pero aléjese, hermano, aléjese del chismoso, porque es malo. Mire, esta semana, para que la basura no entre en nosotros, debemos de hacer tres cosas. Cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que miramos y cuidemos lo que escuchamos. ¿Será difícil? No. Si hacemos lo que Josué hizo cuando Dios le dijo, cuando Dios le mandó a hacer: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ay, pastor, pero yo trabajo. Sí, pero ahí viene la importancia de que cuando usted recibe la palabra, cuando usted escucha la palabra, cuando el rema entra en su corazón, cuando usted esté trabajando, usted puede perfectamente meditar en la palabra, porque el Espíritu se la va a traer a la memoria para que usted se alimente. No tiene que estar trabajando con la Biblia ahí, pero tiene la palabra que el Espíritu va a fluir de usted para que usted se fortalezca. Por eso es importante, amados hermanos, que entre más palabra hay en nosotros, es más grande la espada con la que usted se podrá defender. Pero hay cristianos que están formando, que ya tienen 20 años en el Evangelio y tienen simplemente un palillo para quitarse las migajas de los dientes. No, tenemos que ser prácticos. El enemigo es práctico y no anda con niñerías con nosotros. Por eso usted tiene que formar una espada de dos filos con la que usted pueda defenderse, y únicamente a través de la palabra. Si lo hacemos, amado hermano, vamos a ser miembros del ejército del Dios viviente, siempre firmes. Si no lo hacemos, Dios nos lo va a demandar y nos convertiremos en basureros municipales. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiero ser yo? No crea que solamente de aquí para allá, no, de aquí. Cuando estaba preparando el bosquejo, el mensaje, Dios hablando a mi vida: tú que enseñas a los demás, no te enseñas a ti mismo. Les he dicho, yo no vengo a pantallarles ni a presumirles de que yo tengo alas y tengo aureolas. No,
Cuando Dios me garrotea, yo se los comento, porque yo no soy perfecto. Yo estoy caminando en esa perfección que quiero alcanzar. Pero perfectos seremos únicamente ante la presencia de Dios. Pero mientras tenemos que batallar, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque es el Espíritu que habla a mi espíritu. ¿Qué queremos ser? Un contenedor donde el diablo venga y eche toda su podredumbre, su basura, o un vaso santificado lleno del poder del Espíritu Santo para servirle a Dios. ¿Qué quiere ser usted? Yo sé lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Usted lo sabe. Padre Celestial, gracias, Señor. Te ruego, mi Dios, en este momento de que bendigas a cada uno de los que están escuchando o van a escuchar el mensaje. Que tú los bendigas grandemente. Y que, Padre, en esta semana, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestro espíritu, recordándonos, oh Dios, el mensaje de esta palabra, para que por medio de ella podamos crecer, madurar y ejercitarnos. Pero enséñanos, Señor, a ponerla a prueba. Que no seamos oidores olvidadizos. Que retengamos, Señor, el mensaje, el consejo tuyo, porque es el consejo tuyo de tu palabra, Señor. Enséñanos, oh Dios, a retener el mensaje, a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos, oh Dios, a contrarrestar esa tibieza que hay en nosotros, esa desnutrición que hay en muchos pueblos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos para que a través de tu palabra, Señor, podamos, mi Dios, pelear la buena batalla de la fe. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias representadas y permite, Señor amado, de que esta semana podamos, Señor, glorificar tu nombre, siguiendo el ejemplo que tú nos das a través de la Biblia. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poderte servir. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos permite.